material que tengo. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Aprendiendo tu Fe? Bienvenidos a este programa. Le damos la bienvenida aquí a nuestro amigo Jorge Gasca. ¿Qué tal, estás? Armando? Muy buenas noches, muy bien, aquí contentos de disfrutar este espacio, ¿verdad? Aquí con toda nuestra audiencia, compartiendo nuestra fe, Claro. compartiendo también nuestro conocimiento, que cabe mencionar, no lo sabemos todo, pero pues lo investigamos, ¿verdad? Obviamente pues basándonos en los documentos oficiales. Sí, recordemos aquí que nuestro lema es la enseñanza oficial de la Iglesia. Tratamos en la medida de lo posible, pues siempre tener ese contenido de la enseñanza oficial de la Iglesia, y ya nuestros comentarios son personales, pero siempre basados en lo que la Iglesia tiene como propuesta. Exactamente. Y nos vamos a la primera sección de inmediato, luego corriendo. Nos vamos a la primera sección, que es la de Dios habla hoy. Así que escuchemos con atención el evangelio que vamos a escuchar el día de mañana, domingo. Vale. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, amigos, pues ya escuchamos parte del Evangelio de mañana para los que van a participar en misa de manera presencial, y los que no, que lo van a hacer, bueno, pues a través de las redes sociales. Bueno, pues ahí está el Evangelio del día de mañana. Y pues nuevamente, siempre decimos lo mismo, pero pues sí, la palabra de Dios así es. Exactamente, ¿verdad? Lo mismo, pero con otras palabras, Sí, ¿no? A veces. siempre cargada de contenido y pues con una enseñanza muy importante. Exactamente. Ahora el mismo Jesús, nuestro Señor, le dice a Nicodemo pues la misión por la cual nuestro Señor pues viene a este mundo, ¿verdad? Así es. Y haciendo referencia y conectándolo también un poco con el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 154 se nos propone lo siguiente: que solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas
nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, pues prácticamente allí se da este voto de la libertad, para entrar así en comunión mutua, y por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela, y entrar así en comunión íntima con Él, puesto que en este diálogo de nuestro Señor con Nicodemo, pues habla de las personas que creen y que no creen. Sí. ¿Verdad? Y ya algo que va a respetar Dios nuestro Señor en cada uno de nosotros es la libertad. Así es. ¿Verdad? Por eso nosotros decimos que la libertad hace del hombre un sujeto moral. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros discernimos entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Cuando actúa de manera deliberada, ¿verdad? Entonces tenemos que el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Nosotros somos los únicos responsables de nuestras acciones, ¿verdad? Luego por allí andamos buscando y echándole la culpa a Dios nuestro Señor de ¿y por qué a mí? Y esto y lo otro, ¿verdad? Cuando nosotros a veces nos buscamos esos males, ¿verdad? En nuestra vida. Es que hay que partir de la idea de que nosotros somos los constructores de nuestro propio destino. Exactamente. Por las decisiones que nosotros tomemos. Y a veces le echamos la culpa a Dios. Es que Dios me castigó, es que Dios así lo quería, es que no, es que también las decisiones de nosotros son las que cuentan. No solamente lo que Él quiere como su voluntad, sino también nosotros las decisiones que tomamos en ese sentido. Exactamente, por eso mencionamos aquí que Dios respeta nuestra libertad, ¿verdad? Completamente. Porque estos actos humanos, es decir, liberadamente realizados tras un juicio de conciencia, se supone que primero pensamos y luego actuamos, son calificables moralmente como buenos o malos, como ya hacíamos referencia, ¿verdad? Por eso, hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Por eso se habla de esta figura de los que creen se salvarán, de los que no creen pues se condenarán. ¿Por qué? Porque en ellos está precisamente esta libertad. Y por tanto, de creer en la perfección o de flaquear y pecar. También esa es nuestra decisión. Si queremos alcanzar lo que ya hemos dicho en programas anteriores, nuestra santidad de nosotros depende. Si nosotros queremos seguir en esta vida mundana, en esta vida de pecado o en acciones de pecado, también de nosotros depende el llevarlo a cabo. Sí, como dice el dicho por ahí, ¿no? Podemos andar en el fuego pero sin quemarnos. Exactamente. Andar en el lodo pero sin ensuciarnos. Así es. Pero ya depende de nosotros. Así es. Y por eso decimos que la libertad caracteriza a los actos propiamente humanos y se convierten en fuente de alabanza o de reproche, ¿verdad? De mérito o de demérito. ¿Sí? Entonces, en este sentido, como bien afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó más la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Y podemos decir lo siguiente, que la conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, pues llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva, de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer, en lo referente al pecado, pues descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad, de la conciencia y el don de la certeza de la redención. Y el Espíritu de la verdad, que es el Paráclito, es prácticamente quien nos va a iluminar. Por último, podemos decir que Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad, criatura espiritual. El hombre no puede vivir en esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comience de él morirás sin remedio. Este árbol del conocimiento del bien y del mal pues evoca simbólicamente el límite
infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. Por ello, el hombre depende del Creador, que está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Por eso nosotros en este evangelio pues reflexionamos precisamente sobre la libertad que nosotros tenemos como personas individuales en este aspecto moral, y que esta libertad Dios nos la respeta. Lo que conocemos como el libre albedrío. Exactamente. Ya cada quien decide pues el futuro de su vida, y además mencionar a la gente que, porque nos está viendo mucha gente, y esa gente que nos ve puede ser católica como puede ser no católica. Entonces nosotros hemos dicho que también este programa es una opción más para los que son católicos, bueno, que son creyentes. Bueno, pues aquí está esta opción para poder vivir su fe, pero en el caso de aquellas personas que no estén de acuerdo con este programa, pues adelante, sin ningún problema, tienen la libertad de escoger, como lo acabamos de decir, todos tenemos el libre albedrío y escoger si vemos el programa, si no lo vemos, si nos gusta, si no nos gusta, si aporta, si no aporta. Nosotros no queremos imponer, nosotros queremos proponer, y este programa es una propuesta para todos los que creemos, para los que sí creemos como cristianos católicos. Los que no, bueno, pues están en su libre albedrío, no hay ningún problema. Y pues en ese sentido, Jorge, pues decir que esa es la finalidad de este programa, ¿no? Aportar, ser una opción más entre las que hay. Así es, por esta libertad que nosotros tenemos, y que se puede convertir en una libertad divina siempre y cuando pues optemos y elijamos sobre el bien, ¿verdad? También una reflexión muy importante dentro de la Sagrada Escritura es el Salmo número 1, donde se habla precisamente de este sendero, del sendero del bien, del sendero del mal, que si elegimos el sendero del bien, ¿qué es lo que nos va a pasar? Si elegimos el sendero del mal, también nos repercute de alguna manera, o nos da, por decirlo de alguna manera, esas consecuencias que nosotros podemos tener. Así es que no hay que echarle culpa a los horóscopos. ¿Verdad? Porque si hay gente que, no, pues es que me pasó esto porque la luna estaba en quién sabe qué posición con Marte y con quién... No, es que ellos no son los responsables de nuestra vida. De ahí se fundamenta bastante lo que en una ocasión yo dije aquí. La cuestión de nosotros como cristianos católicos no podemos dejarnos llevar por lo que el sol, la luna, sus posiciones, los astros, no. Porque la decisión es personal, el libre albedrío. Ahí está la cuestión de que hay gente que se deja guiar por los horóscopos, que porque el planeta está aquí, que porque la luna está allá. O sea, y si tú te vas a dejar llevar por la posición de los planetas, pues entonces ¿dónde está tu plena libertad? Exactamente, allí ya nos vamos determinando por lo que nos va diciendo prácticamente las cartas, ¿no? O este aspecto del esoterismo y todo esto, y nos van cuarteando de alguna manera nuestra libertad y nuestra dignidad también, inclusive como personas. Pero algo que sí deja muy claro tanto Dios nuestro Señor como la Iglesia Católica es ese respeto a la libertad que nosotros tenemos como personas individuales. Tal es el respeto que, mira, yo me he dado cuenta, y yo creo que tú también te has dado cuenta, Jorge, ahora esta gente que está con lo de la creencia de la Santa Muerte y que le da culto a ese tipo de situaciones, en realidad pues la Iglesia no está, vamos a referirnos de alguna manera a aquellas épocas. La Iglesia no está persiguiendo a esa gente que cree en ese tipo de situaciones. Si la gente quiere creer en eso, pues ese es su problema. Exactamente. Está en su libre albedrío de creer en Así ello. es. Solamente lo que sí podemos decir es que quien cree en ese tipo de cosas no se ajusta a las enseñanzas del Evangelio. Creer en la Santa Muerte, no, porque Cristo resucitó y ya venció la muerte ya está vencida. Entonces no existe nada de Santa Muerte, la muerte fue vencida por Cristo, no existe la muerte. Que se le quiera dar una figura a través de un esqueleto, una vestimenta, pues esa es otra cosa, pero es más bien, son creencias de la gente. Yo recuerdo mucho que un sacerdote nos decía, es que aquí en México somos muy crédulos. Creemos todo. Sí. Creemos todo. Y yo creo que el fenómeno de la Santa Muerte se ha dado porque la gente cree en lo que les están presentando, en la figura que les están presentando de la Santa Muerte, y creen en ello. Pero recordemos, la creencia de la Santa Muerte no va
dentro de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y lo curioso, Jorge, que hay gente que está con, ellos le dicen la niña, la niña buena, no sé, cosas así. Y entonces están creyendo en la Santa Muerte y por otro lado, el 12 de diciembre le están cantando las mañanitas a la guadalupana. O antes, ¿no? A San Juditas Tadeo. O a San Judas Tadeo, que son cosas que realmente son completamente opuestas. Porque en el caso de creer en San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, va de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia y de nuestro Señor Jesucristo, como de la Sagrada Escritura. Y en el caso de la Santa Muerte, pues ni siquiera aparece en la Sagrada Escritura. Pero está el libre albedrío. Usted puede creer, pero eso sí, entender, no estamos ajustándonos a la enseñanza oficial de la Iglesia. Sin embargo, está el libre albedrío. Exactamente, y nuestro Señor pues prácticamente en este evangelio fue muy claro, ¿verdad? En este sentido, al que no acepta al Hijo del Hombre, al que no cree en Él, pues prácticamente va a tener consecuencias, ¿verdad? Y creo que nosotros en este sentido tenemos algo muy bendecido, ¿verdad? Para nosotros los cristianos católicos y se me vienen a la mente las bienaventuranzas, claro, ¿verdad? Que es un gran regalo que a nosotros nuestro Señor nos da, donde dice dichosos aquellos que creyeron sin haber visto y oído, ¿verdad? Así que si nosotros no convivimos directamente en la época de nuestro Señor, pero creemos en Él, entonces ya allí ya tenemos como que un granito de arena para esta salvación, porque estamos creyendo a ciegas, por decirlo de alguna manera, en la existencia de Dios nuestro Señor y en todos los misterios que se nos ha dado. Ahora, cuando nos evangelizamos, cuando nos catequizamos, bueno, pues ya vamos entendiendo todos estos signos, todos estos dichos y hechos que nuestro Señor Jesucristo nos da a lo largo de la historia de la salvación. Sí, retomando ese tema, por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que el que crea pues se salvará y el que no se condenará. Entonces entender pues que nosotros, si creemos en Jesucristo, pues tenemos la salvación. Si no creemos en Él o tenemos una fe a medias, tenemos una fe tibia, tenemos una fe, a lo mejor el término se va a escuchar muy fuerte, pero una fe mediocre, pues eso va a hacer que nosotros nos condenemos, porque realmente no tenemos una fe firme en nuestro Señor Jesucristo, de predicarlo, de anunciarlo, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestros pecados, con nuestras miserias, pero el no predicar a Jesucristo como debe de ser, el no reconocerlo como Dios, el no creer en Él, pues nos va a llevar prácticamente a la condena, porque es palabra de Él. O sea, nosotros no le vamos a mover ahí nada. Recuerdo muchos de mis formadores decían, si no te parece esto de la Biblia, arranca la página de la Biblia y tíralo a la basura. Entonces, imagínate, porque no me parece lo que está diciendo ahí. Hay gente que nos puede tachar ahorita de que ser muy, muy radicales. No, es que más bien el evangelio es radical. El que cree en mí se salvará. El que no se condenará. A ver, contradigamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y prácticamente no vamos a poder y nos va a dar muestras, ¿verdad?, de salvación a los que no creen como a los que creen, para que fortalezcan su fe. Ya lo meditábamos también en el evangelio pasado, cuando nuestro Señor camina sobre las aguas, Pedro le pide que lo lleve hacia él, le dice que venga y duda, ¿verdad?, de esta fe que Dios nos da a cada uno de nosotros, y vemos que estamos tan valientes en nuestra fe. Entonces, creo que estos evangelios nos ayudan precisamente a madurar un poquito más en nuestra fe. Y lo que acabas de mencionar, Jorge, yo sí quiero reforzar esa parte a propósito de lo que yo estaba mencionando, que empezamos a tambalear en cuestión de que creo o no creo. Y hay ocasiones que hasta tenemos esta postura, porque yo lo he escuchado de parte de la gente que dice, pues yo creo en Dios, soy creyente, pero ya de antemano como que dicen, pero del Padrecito, nada, yo solamente creo en Dios. Ok, y a ratito le están cantando las mañanitas a la guadalupana y dice uno, o sea, ¿somos o no somos? Diría la Indita, ¿hacemos o no hacemos? ¿Verdad? Y en ocasiones la gente, pues, ella misma dice que no cree ya en esto de la iglesia, y resulta de que al no creer en esto de la iglesia,
como que se descalifica, como que se quita de ello. Yo no creo en esas cosas, esos son inventos del padrecito, cuentos, chismes que les están diciendo ahí. Les están lavando el coco, muchos maestros, así lo escuchamos en las universidades, ¿verdad? que dicen, los padres utilizan eso para mantener al pueblo sumiso y que el pueblo acepte todo lo que la iglesia les propone. Pues no, realmente es que también tenemos inteligencia, tenemos razón, y tú y yo hemos conocido el evangelio y la verdad es que a nosotros no nos han lavado el cerebro. Sin embargo, hay gente que piensa eso. Entonces hay que saber distinguir un poquito ahí sobre lo que nosotros podemos construir por nuestra propia voluntad y bueno, otra cosa es que nos estén manipulando. Así es que bueno, pues vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Les invitamos con las madres ecuménicas que pasen con ellas. Recuerden que en su librería ahí encuentran todo lo que ustedes necesitan en cuestión litúrgica y libros también. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Si a nadie le ruego, deja de fingir. Canal Foro CX marca la diferencia. Vive la pasión del fútbol. Sigue a los Toros de Celaya. Toros en la cancha. Martes 7 p.m. Y pues ya estamos de regreso, amigos, en este su programa de Aprendiendo tu Fe. Y bueno, pues de este evangelio, eso fue lo que aprendimos el día de hoy. Exactamente, vamos a pasar a nuestra siguiente sección que es Vivamos la liturgia. Bueno, perdón, adelante, perdón. adelante, Ya amigo. que nos emocionamos, ¿verdad? Estamos emocionados. Con el evangelio. Bueno, No, esto es lo sí, que claro. provoca, ¿verdad? Sí, claro. Cuando uno le tiene amor al evangelio, ¿verdad? Bueno, pues vamos a reflexionar en ese sentido sobre ese aspecto litúrgico de la Cuaresma. Vamos a abordar los siguientes dos temitas que son muy importantes, que es la Biblia, predicación y catequesis litúrgica, obviamente del tiempo de Cuaresma y los domingos de Cuaresma, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el primer temita que es la Biblia, predicación y catequesis litúrgica. Bueno, de acuerdo con el número 35 de lo que viene siendo el Encridión bíblico, tenemos que para que aparezca con la claridad la íntima conexión entre la palabra y el rito de la liturgia, tenemos que considerar 4 cositas. La primera, que en las celebraciones sagradas debe haber lectura de la Sagrada Escritura más abundante, más variada y más apropiada, obviamente al tiempo litúrgico que estamos viviendo, y ustedes lo acaban de ver, ¿verdad? Todos estos evangelios son diferentes pasajes, es una lectura variada y son lecturas
propicias o apropiadas a este tiempo que nosotros estamos viviendo. Así es. El segundo aspecto, esto corresponde a nuestros sacerdotes, ¿verdad? Que por ser el sermón parte de la acción litúrgica, que nosotros lo conocemos también como la homilía, se indicará también en las rúbricas el lugar más apto en cuanto lo permite la naturaleza del rito, cumplirse con mayor fidelidad y exactitud el misterio de la predicación de las fuentes principales de la predicación, que serán la Sagrada Escritura y la liturgia, ya que es una proclamación de las maravillas obradas por Dios en la historia de la salvación o misterio de Cristo. Está siempre presente y obra en nosotros, particularmente en la celebración de la liturgia, que nosotros ordinariamente lo conocemos como la celebración de la Eucaristía o la misa, ¿verdad? Así es. Entonces la homilía pues debe de ser apropiada y de acuerdo a los textos sagrados que allí se nos proponen, ¿verdad? Hay que recordar que es primera lectura, el Salmo responsorial, segunda lectura y el Evangelio, y si nos fijamos las oraciones, oración colecta, oración sobre las ofrendas, la oración final, el prefacio, son acordes al tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo. El tercer aspecto es incúlquese también por todos los medios la catequesis más directamente litúrgica, si es preciso téngase previstas en los ritos mismos breves moniciones que dirá el sacerdote u otro ministro competente, pero solo en los momentos más oportunos, con palabras prescritas u otras semejantes. Estas moniciones son las que nosotros escuchamos antes de cada lectura, ¿verdad? Que nos dice la lectura del día de hoy nos va a hablar de tal y tal y tal cosa. Escuchemos con atención. Ahí se nos habla un poquito sobre lo que se trata la lectura y nos va introduciendo a poner atención a lo que se nos está invitando, o bien la monición de entrada, ¿verdad? Vamos, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra celebración, nos va preparando, ¿verdad? El cuarto aspecto es foméntese las celebraciones sagradas de la palabra de Dios en las vísperas de las fiestas más solemnes, en algunas ferias de Adviento y Cuaresma y los domingos y días festivos, sobre todo en los lugares donde no haya sacerdotes, en cuyo caso puede dirigir la celebración un diácono u otro delegado por el obispo. Prácticamente donde no hay sacerdotes, bueno, que un diácono o un ministro extraordinario de la comunión o un ministro de electorado, pues haga prácticamente una celebración de la palabra sin dejar al pueblo de evangelizar y que participe pues de estas celebraciones. Perdón que te interrumpa, y esto se da mucho en las misiones que se dan en esta época, porque hay muchos grupos que se van de misiones y pues se van a comunidades en donde no existe sacerdote, y ellos ya como laicos, al momento de ir a predicarles el evangelio, tendrán que cumplir justamente con esta función. Exactamente, y prácticamente allí se está cumpliendo pues esta misión de la iglesia, que es ser una iglesia misionera. Más adelante vamos a hablar de esto. Y en el número 97 también del Inquiridión Bíblico nos dice que las lecturas del Evangelio están distribuidas de las siguientes maneras. El primer y el segundo domingo, bueno, estoy entrando en el segundo temita, que es los domingos. En el primer y el segundo domingo se conservan las narraciones de las tentaciones y la transfiguración del Señor, que lo acabamos de escuchar en días pasados, ¿verdad? Según los 3 evangelios sinópticos. Hay que recordar que los evangelios sinópticos son Mateo, Lucas y Marcos. ¿Verdad? Que prácticamente nos proponen el mismo texto. En los 3 domingos siguientes se han recuperado para el año A los textos evangélicos de la Samaritana, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, que ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, los cuales, por ser de gran importancia con respecto a la inclinación cristiana de esta conversión, de esta aceptación de dejar entrar a Dios pues prácticamente en nuestras vidas y de ver cómo Dios es el redentor de todo lo que existe, ¿verdad? Pueden emplearse también en los años B y C, y sobre todo cuando hay catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Aquellas personas que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación. Hay que recordar también aquí en el programa anterior lo que vimos acerca de la historia de la Cuaresma, que tocamos ese punto. ¿Verdad? Para que los invitamos a que lo vean, ¿verdad? Para que comprender un poquito esto. Sin embargo, el año B, que es en el año que estamos ahorita, y en el año B y en el año C se ofrecen también otros textos, a saber, en el año B, el Evangelio de San Juan, ¿verdad?
tanto el día de mañana como el domingo pasado escuchamos los evangelios de San Juan, que tienen este tinte de mostrar la glorificación de Cristo por su cruz y su resurrección, ¿verdad? Acabamos de escuchar en el evangelio, quien cree en mí se salvará en este aspecto de la resurrección, quien no, pues se condenará, ¿verdad? En el año C se nos proponen textos de Lucas que nos hablan sobre la conversión. Las oraciones colectas y los prefacios propios del domingo primero y segundo y de los domingos tercero y cuarto, al igual que el quinto, cuando se leen los evangelios del año A, completamente complementan el cuadro, ¿verdad?, de esta temática cuaresmal. Los textos del oficio, que son la liturgia de las horas, sí. se mueven en torno a los aspectos generales de la cuaresma y del misterio pascual de Jesucristo, especialmente en el domingo quinto o domingo de Ramos, que nosotros lo conocemos. Sí. En este oficio de lectura, pues de los domingos de cuaresma, propone la lección que corresponde al Éxodo, al Levítico, dado que estos libros se leen desde el comienzo de la cuaresma, marcándonos esta historia de la salvación y esta historia de la conversión. Y en el domingo quinto comienza la lectura de la carta a los hebreos, ¿verdad? La lectura patrística de los domingos, en cambio, tiene en cuenta los grandes temas evangélicos dominicales del ciclo A y de los domingos 1, 2, 3 y 4, que también tienen en común las lecturas breves de laudes, la hora intermedia y las vísperas, así como el domingo quinto o domingo de Ramos. También tenemos que el domingo de Ramos, en la lectura se lee la pasión de nuestro Señor, ¿verdad? Es una de las celebraciones que el evangelio es un poco más larguito, sí, ¿verdad? Porque se lee toda la pasión de nuestro Señor y se ha escogido precisamente este texto para la precepción de los textos que se refieren a la solemne entrada del Señor en Jerusalén, tomados por los 3 evangelios sinópticos, y en la misa se lee el relato de la pasión del Señor. Acuérdense que en esta celebración del Domingo de Ramos, antes de entrar a misa, se lee el evangelio para la bendición de Ramos, que nos va preparando a esta entrada triunfante de nuestro Señor a Jerusalén. Pero en la celebración se lee la pasión, que nos va a ir a preparar poco a poco para estas ferias que vamos a vivir en la Semana Santa. Exacto. Y por eso las lecturas del Antiguo Testamento se refieren a la historia de la salvación, que es uno de los temas propios de esta catequesis cuaresmal. Cada año hay una serie de textos que presentan los principales elementos de esta historia, desde el principio hasta la promesa de la nueva alianza, que es nuestro Señor, ¿verdad? Esta nueva alianza por medio de su muerte, de su crucifixión, muerte y resurrección. Y las lecturas del apóstol se han escogido de manera que tengan relación con las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento y haya en la medida de lo posible una adecuada conexión entre las mismas. Por lo tanto, todas las lecturas guardan una temática junto con las diversas oraciones que se hacen en las celebraciones eucarísticas. Así que para la gente que nos está viendo, pues hay que entender que la Iglesia no improvisa al momento de las lecturas en Cuaresma y en todos los tiempos litúrgicos. Realmente hay una estructura de años atrás, muchos años atrás, donde la Iglesia va planeando justamente qué evangelio toca, por qué toca ese evangelio, por qué hay que hablar ahí de eso, y a veces pareciera como que si los padres escogieran el texto ahí a la mera hora y se leyera. No, todo está establecido desde hace muchos años atrás. Todo lleva un orden, todo lleva hasta cierto punto una cronología y pues todo está preparado, no es nada de improvisación. Y esto se nos muestra en el documento que una vez mostramos aquí en el programa, que es el calendario litúrgico. Ahí encontramos qué lectura y qué oraciones marcan al día. Sí, claro, los textos eucológicos les llaman así. Exacto. En el calendario litúrgico pastoral, una vez aquí lo trajimos y bueno, lo podemos volver a traer para que ustedes lo vean. Y ese calendario litúrgico pastoral va marcando justamente cuáles son las lecturas que corresponden. Todo está, les digo, debidamente planeado, organizado desde hace muchos tiempos atrás. Y a veces la gente piensa así, insisto, como que es algo muy espontáneo, se me ocurrió este evangelio. No, todo lleva una estructura, lo acabamos de escuchar, la estructura que tiene la Cuaresma en cuanto a lecturas para estos domingos que vienen y los que han pasado. Exactamente. Bueno, pues nos vamos a un corte, hermano. Vámonos a un corte, sí, claro que sí.
Y no le cambie, quédese con nosotros, comparta, por favor, comparte este video para que ustedes, bueno, conozcan más de lo que es la estructura de la liturgia en Cuaresma. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con esto. Como la, Hombres, como la hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Tengo razones para imaginar que algo mágico está a punto de pasar. Tengo buen feeling, lo quiero abrazar. Ya todo me da igual, todo da igual. Yeah. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Pues regresamos, amigos de Aprendiendo tu Fe, este programa que esperemos que les esté gustando a ustedes y que les esté ayudando sobre todo, porque esa es la finalidad, que aprendamos de nuestra fe, cosa que pues hay gente que luego me dice, bueno, es que a veces ustedes tocan temas que en la misa no da el padre. Pues es que obviamente la celebración eucarística no es para dar temas de catequesis, se puede aprovechar, quizás, pero no es específicamente para dar temas de catequesis o de instrucción bíblica. Realmente, si usted quiere instruirse en la cuestión bíblica, pues tendrá que tomar un curso de Sagrada Escritura, algo de teología. Exactamente, y es de otra escuela, cosa. por ejemplo, en la escuela en la fe, etcétera, o los cursos que se ofrecen, pues, obviamente, allí en nuestras parroquias, ¿verdad? Por parte de los grupos Exactamente, apostólicos. así es. Muy Bueno, bien, vámonos a la tercera sección. A esta tercera sección que inauguramos el domingo pasado y que le pusimos la vida social de la iglesia, en este sentido, demostrar, como ya decíamos en el bloque del Evangelio, Sí. de que todo lo que decimos aquí pues no es sacado debajo de la manga, ¿verdad? Sino que pues siempre nos basamos en algún documento del magisterio de la iglesia. Bueno, y hoy el que vamos a hablar no es uno de los más actuales, el más actual que sacó el Papa es de Amoris Corde, que ya no lo abordamos porque dedicamos un programa a hablar precisamente del año de San José, que es en el que estamos viviendo ahorita. Del que vamos a hablar es del siguiente, Scriptures Sacrae Affectus, que es amor por la Sagrada Escritura, ¿verdad? Aquí lo tenemos, que dicho sea de paso, allí lo pueden adquirir en las librerías ecuménicas, ¿verdad? Este no es uno de los más recientes, pero bueno, por la numeración que marca aquí en la editorial San Pablo, pues es la número 211, ¿verdad? Aquí lo mostramos otra vez, aquí a la cámara. 211 es uno de los más actuales. Bueno, ¿de qué trata esta carta apostólica, verdad? En esta celebración del 16º centenario de la muerte de San Jerónimo que hace el Papa Francisco. Bueno, pues esta carta apostólica escrita por nuestro Papa Francisco con motivo del 16º centenario de la muerte de San Jerónimo, pues busca resaltar la admirable figura de este santo, es decir, de San Jerónimo. San Jerónimo. En la historia de la iglesia y su gran amor por Cristo. Este amor se dirige en varios cauces, ¿verdad? Pero principalmente se orienta en su pasión por la Sagrada Escritura. San Jerónimo fue un gran estudioso, intérprete, traductor y divulgador y defensor de la palabra de Dios. A él debemos la traducción del texto de la Biblia conocido con el nombre de la Vulgata, que es la primera Biblia escrita en latín, y que de esta Biblia, a pesar de sus errores términos de traducción, fue la pionera
para que de allí las diversas, en los diversos lenguajes o lenguas, la Sagrada Escritura pues fuera traducida, ¿verdad? Fuera traducida, de ahí se Exactamente. tomó, esa es la esencia. Exacto. Por eso este texto de la Vulgata pues se le considera como el texto oficial en latín de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Sí, ya posteriormente viene San Jerónimo y traduce de los textos originales al latín y luego del latín a lengua vernácula de cada uno Exacto. de los países. Así es. Y tenemos que la figura de San Jerónimo se encuentra entre las grandes personalidades de la Iglesia de todos los tiempos, pues perteneció al llamado siglo de oro de la patrística, inclusive se le conoce como uno de los doctores de la Iglesia por todo lo que hace, ¿verdad? En el día 30 de septiembre del año 420, Jerónimo pues concluía su vida terrena en Belén, en la comunidad que fundó junto a la Gruta de la Natividad. Sin embargo, hoy, varios siglos después, sigue siendo de gran actualidad para todos los creyentes del siglo XXI y para ser una iglesia en salida, que hablábamos de esto, de una iglesia misionera y una iglesia que va en búsqueda de los convertidos, ¿verdad? Pues es necesario recurrir al testimonio de estos grandes personajes e imitar su ejemplo. Para encontrarse con Jesucristo, pues solo así podemos profundizar y actualizar la palabra de Dios para que sea un auténtico tesoro del cual el discípulo del reino de los cielos puede sacar cosas nuevas y cosas viejas, ¿verdad? Y prácticamente una característica que resalta el Papa Francisco en esta carta apostólica es que ve que San Jerónimo pues hace esta traducción y que es muy loable por manejar una hospitalización, ¿verdad? ¿En qué sentido una hospitalización de fe? Si él no hubiera traducido esos textos del griego al latín, pues posiblemente no hubiera empezado esta evangelización. Sería un poquito más complicada. Pues para el Imperio Romano y de allí en fuera pues hacia todos nosotros, ¿no? Claro. Hay que recordar que nuestro español pues es se desprende de las lenguas romances o es una lengua romance que viene precisamente del latín. Del latín. Entonces pues es muy importante la figura de San Jerónimo porque resalta la importancia y el amor que le debemos de tener a la Sagrada Escritura, y por eso a San Jerónimo lo pintan, ¿verdad?, como una persona separada de la gente, porque él se consagra precisamente al estudio de la Sagrada Escritura, al ayuno, como esa oración para alcanzar pues ese estado de perfección, ese estado de santidad. Lo representan también con un cráneo en su escritorio, donde el cráneo en el escritorio representa la figura de lo mundano, pero él está aferrado al estudio de la Sagrada Escritura, y el león, ¿verdad?, que representa pues la sabiduría que adquiere en Belén. Sí, tan importante también para que lo conozcamos, por eso es que en septiembre se conoce como septiembre el mes de la Biblia. Exactamente. Muy importante porque pues debido a que el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, y por eso es que la Iglesia Católica dedica quizás en algunas diócesis, quizás no en todas, el septiembre el mes de la Biblia, y en esas fechas pues invita a cursos bíblicos, invita al estudio de la Sagrada Escritura, a la lectura de la Sagrada Escritura. Y bueno, pues esto es muy importante que lo sepamos para que en septiembre le dediquemos esa parte importante a la Sagrada Escritura. Y recordemos que también la Sagrada Escritura necesita tener un lugar importante en nuestra vida, tanto en casa como en nuestro corazón. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios viva, presente entre nosotros, que nos está hablando hoy, cada día, a cada uno de nosotros en nuestras diferentes circunstancias, pero nos está hablando la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante que la Biblia la tengamos en un lugar especial en nuestra casa. Es muy común que tenemos nuestra Biblia metida en el ropero, ahí la que nos regalaron de la primera comunión, y nunca la tocamos, nunca se queda la Biblia ahí, se queda guardada como una especie de recuerdo nada más, ¿verdad? Pero debemos de agarrar esa Biblia y empezar a leerla, obviamente con la orientación de alguien que sepa, porque si la leemos por nuestra cuenta, pues podemos llegar quizás a interpretarla de mala manera.
Exactamente. Más bien de manera equivocada. La podemos interpretar de manera equivocada y entonces tomar pues ya otro rumbo al momento de Así es. interpretarla. Por eso es muy importante que se unan a los grupos apostólicos, que vayan con su párroco, que vayan con el que sabe de las Sagradas Escrituras y les hable al respecto. Pero sí, por ejemplo, aquellos que se dedican a la catequesis o los sacerdotes que le dan mucha importancia a estas fechas, septiembre, mes de la Biblia, pues pueden hacer algunos cursos especiales, pueden hacer también ahí la venta de la Biblia de manera especial, y nosotros de manera particular en su casa puede poner un altar. Puede poner el altar con una veladora a un lado y en el lugar donde todo mundo pueda verla. Así que al momento de salir o al momento de entrar a la casa puedan tocar la Biblia y quizás puedan hacer un signo de la cruz con la finalidad de hacer entender el respeto que le debemos de tener a la palabra de Dios, que ahí está en nuestras casas. Fíjate, cosa curiosa, Jorge, quizás tú sabes esto, de que en el caso de judíos agarran la Biblia y con una manita de oro van señalando al momento de que van leyendo los textos de la Biblia. Exactamente. Entonces, ¿por qué la manita de oro? Por el respeto que le tienen a la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, ¿qué respeto le tenemos a la palabra de Dios cuando tenemos la Biblia metida allí en el closet, guardada desde que hicimos la primera comunión y que nunca la volvimos a tocar? Exactamente, y el mismo San Jerónimo nos lo recuerda con esta frase, ¿verdad? Quien desconoce la Sagrada Escritura es ignorar a Cristo. A Cristo. Y fíjate que qué bueno que tocas ese tema, porque muchos de los que seguimos este programa tenemos que aprender esta parte. Al momento, por eso la intención de este programa, que todos aprendamos de la Sagrada Escritura, que aprendamos de parte de la Iglesia, porque la ignorancia nos hace cometer muchos errores en nuestra vida. Y entonces, si nosotros desconocemos la palabra de Dios, nosotros salimos aquí en el programa o sale el sacerdote, el misa, y anda diciendo, esto es pecado, esto no se debe de hacer, esto sí se debe de hacer, esto, y la gente, ay, esa iglesia, todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Perdón, pero es que si no conocemos la Sagrada Escritura, no sabemos ni siquiera en qué momento pecamos. Exactamente, y no todo lo que hacemos es pecado, ¿verdad? Cabe mencionar, hay muchas obras buenas, hay muchos actos buenos que en eso no nos fijamos. Solamente nos fijamos en los que nos causa placer, desvío pues de aceptar a Dios nuestro Señor en nuestra vida. Sí. Y no sabiendo que, bueno, si ustedes leen la palabra de Dios, yo se los transmito como una experiencia, como un testimonio. Yo que escuché la palabra de Dios y que a mí me transformó, que a mí me cambió, que me hizo diferente, no perfecto. Sí, ojo, no perfecto, pero sí me hizo diferente. Entonces es cuando uno tiene una experiencia, un encuentro personal con Cristo, un encuentro personal con Él, porque nos estamos encontrando con una palabra viva, no es una palabra muerta, la palabra de Dios está viva. Hoy te habla a ti, es por eso que utilizamos la primera sección de Dios nos habla hoy. Así es. Para dar a entender que cómo Dios nos habla hoy en nuestros días a través de su palabra. No es una Biblia que está allá en el pasado y que allá se los dijo a aquellos, no, es la palabra que hoy te está hablando a ti, directamente a tu corazón. Por eso la palabra es viva y eficaz, porque te está hablando hoy en día y está viva porque no está muerta, te cuestiona, te interpela, te hace que reflexiones. Entonces la palabra de Dios hay que considerarla pues como una parte importante y esencial en nuestras vidas, para que a partir de ahí sea la guía de nuestra vida como cristianos, cómo debemos de vivir. Si alguien no cree en todo esto, bueno, pues que viva como quiera, está en su libre albedrío, pero al menos los que somos cristianos católicos, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que creemos en la iglesia que fundó Jesucristo, pues ajustarnos a la enseñanza justamente de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia. Exactamente, donde se actualiza la Sagrada Escritura en nuestra vida. Bueno, Armando, pues nos vamos. Se nos terminó el programa, pero sin antes despedirnos, ¿verdad? Y mandarle saludos a Sveidi Treviño, que nos está viendo en estos momentos, que también manda saludos. Muchos saludos. Y saludos a la familia Gasca Hernández. También bendiciones para cada uno de los integrantes de esta familia. Y muchos bueno, saludos. Pues nos vamos, Armando. Vámonos, porque ya el tiempo se nos está agotando completamente. Así es que nos esperamos para la próxima semana aquí en una emisión más del programa Aprendiendo tu Fe. Nos vemos para la próxima.